las historias clínicas. Vamos a ver también en la parte normativa los deberes y obligaciones de los pacientes, la ley que fortalece el MINSA a nivel nacional, y después el jueves vamos a ver todo lo que es la organización de salud frente al COVID, medidas de prevención y control del COVID, y terminamos el próximo jueves sobre lo que está de moda, ¿no? La telesalud, telemonitoreo, telesalud, lo que es teleorientación, teleinterconsulta. Entonces vamos a empezar la clase, no sin antes grabar o empezar a tomar lista. Ale, Buenas tardes, doctor presente. ya se ve, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor, sí se ve. Sí, doctor, sí se ve. Ya se está grabando, ¿ya? La clase, empezamos. Hoy veremos los derechos de los pacientes. Nosotros decimos que el paciente tiene obligación, pues tiene que hacer caso a la prescripción del médico, cumplir las indicaciones, todo está bien, pues tenemos razón, ¿no? Tiene que agarrar y obedecer la prescripción del doctor, tomar regularmente su medicina, pero también tiene derechos, no solamente obligación. Entonces hoy veremos los derechos de los pacientes, ¿ya? La ley 29414 es la ley que salió, que establece los derechos de las personas que van a atenderse a la posta, al hospital, al instituto, a los establecimientos de los servicios de salud en nuestro país. Entonces hoy vamos a ver el derecho de las personas, ¿no? Que tiene derecho al acceso a los servicios de salud. Acceso a los servicios de salud. ¿Qué significa que tienen derecho al acceso? Es decir, tienen derecho a que reciban una atención de emergencia, tanto médica como emergencia quirúrgica y psiquiátrica, en cualquier establecimiento público o privado. Quiere decir que si el paciente tiene una emergencia médica y va a una clínica, no es que no tenga plata no lo van a atender. Un momentito, es una emergencia, ya después pagará. Pero la emergencia se atiende en lo público y en lo privado. Ojo, es un derecho del paciente. Acceso a los servicios de salud. También a elegir libremente, vean ustedes los 5 médicos, a elegir libremente al médico y a la posta, al hospital, según la disponibilidad. Ellos eligen qué médico quiere que sea el tratante y a qué establecimiento pueden ir. Ellos escogen a recibir atención de los médicos con libertad para realizar juicios clínicos, ¿no? Sus opiniones de ellos. Todos son derechos de los pacientes que tenemos que respetar. A solicitar también la opinión de otro médico. Uno le dice que tienes anemia perniciosa, pues bien puede opinar otro médico, eso no tenemos por qué molestarnos, es un derecho del paciente, ¿no es cierto? En cualquier momento o etapa del tratamiento o de la atención. Tiene derecho a obtener servicios, a obtener medicamentos, a tener productos sanitarios adecuados para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud. Entonces, es un derecho de obtener servicios o medicamentos o productos para promover o restablecer su salud. Todos son derechos al acceso a los servicios de salud. Pero también no solamente tiene derecho a acceder a un servicio, también derecho a la información. ¿Qué cosa es derecho al acceso a la información? Todo paciente tiene que ser informada adecuada y oportunamente de los derechos que tiene en su calidad de paciente, ¿no? Hay que explicarle. Si nosotros no sabemos los derechos del paciente, ¿cómo yo le voy a explicar? Entonces, por eso estamos dando una charla de los derechos del paciente. Acceso a la información significa que el paciente debe conocer el nombre del médico, el médico que lo está tratando, el que es responsable de su tratamiento. El paciente tiene derecho a saber, que se llama, por ejemplo, el doctor Miguel Jean-Pierre. Derecho a conocer el nombre del médico responsable de su tratamiento y también de las personas a cargo de la realización de los procedimientos clínicos, el que hace la endoscopía, el que le va a hacer un examen de rayos X. Todas esas personas, el paciente tiene derecho a saber el nombre de todos ellos. También a recibir información necesaria sobre los servicios de salud
que van a atenderse los requisitos antes de un diagnóstico o tratamiento, ¿no? Tiene que saber qué me van a hacer, un hemograma, una glucosa, un té de tolerancia, tiene que saber lo que le vamos a hacer. A recibir información completa de las razones por qué lo van a trasladar de una posta a un centro de salud o a otro hospital fuera del establecimiento, ¿no? De repente no hay mucha complejidad en su enfermedad y yo no lo puedo resolver, lo tengo que referir, pero hay que decirle, hay que explicarle por qué lo estamos refiriendo, por qué es un derecho, información completa, por qué lo estamos trasladando de un establecimiento a otro. A tener acceso al conocimiento preciso y oportuno de las normas. ¿Por qué no saber reglamentos, algunas condiciones? Hay que explicarle como lo están haciendo ahorita la doctora a un paciente adulto mayor, una doctora joven. A recibir en términos comprensibles información completa, oportuna y continuada sobre su enfermedad. Si el paciente tiene un tumor, un cáncer de próstata, tenemos que decir una información completa, tiene un tumor maligno, ese tumor maligno lamentablemente ha avanzado a la columna, tenemos que hacerle radiaciones, tenemos que hacerle con un lenguaje sencillo información completa y no decirle pues, digamos, a destiempo, sino información de manera oportuna y continua a lo largo de su enfermedad. Es un derecho del paciente este tipo de información. A veces no le hablamos, no le decimos, el paciente no sabe ni su diagnóstico, menos va a saber su familia. Entonces, ese es un derecho que ustedes como futuros médicos jóvenes tienen que saber, es un derecho del paciente. A ser informada sobre su derecho a negarse o recibir o continuar el tratamiento y a que se le expliquen las consecuencias de esa negativa. Es decir, hay que informarle su derecho a negarse o recibir o continuar el tratamiento. A veces no desea, hay que explicarle. En todo caso, si el paciente, por ejemplo, no quiere transfusión de sangre, tiene sus ideas, uno tiene que explicarle las razones por qué es importante y qué le va a pasar si no quiere una transfusión, por ejemplo, tiene una anemia de 5 gramos. No es que el paciente me diga no quiero transfusión y ya pues yo le acepto, está bien, yo respeto esa negativa, pero tengo que explicarle las consecuencias que el paciente se niegue a un determinado tratamiento o procedimiento. A ser informada sobre la condición experimental de la aplicación de medicamentos o tratamientos. Hacemos medicina experimental, pero hay que decirle los problemas que puede tener también, hay que informarle, consentimiento informado. A conocer en forma veraz, en forma completa, veraz, completa y oportuna las características del servicio, qué procedimiento le van a hacer, hay que decírselo a tiempo, de manera completa, los costos que va a resultar, los horarios de las consultas, los horarios de los médicos y otros términos y condiciones. Nos aburre a veces explicar, a algunos de nosotros nos aburre explicarlo tanto al paciente, pero es un derecho del paciente, ¿no? La medicina hay que humanizarla, ¿no? Y es un derecho, no le estamos haciendo un favor, ¿eh? Es un derecho del paciente. Qué bueno que ustedes lo conozcan para que lo tengan en cuenta. También atención y recuperación de la salud es otro derecho del paciente, la atención y recuperación de la salud. A ser atendida con pleno respeto a su dignidad e intimidad, sin discriminación por acción o omisión de ningún tipo, ¿no? Entonces hay que respetar su dignidad, su intimidad, no importa la patología, VIH-Sida, cáncer, tuberculosis, no discriminarla. A recibir tratamiento cuya eficacia o mecanismo de acción estén comprobadas, pero le tenemos que decir también que puede haber reacciones adversas y efectos colaterales. Tenemos que advertirle porque hay medicamentos que son necesarios, pero puede haber efectos colaterales que pueden ser poco frecuentes, pero hay que explicarle al paciente para que lo sepa. A su seguridad personal y a no ser perturbada o puesta en peligro por personas ajenas al establecimiento, ¿no? Autorizar la presencia en el momento del examen médico o intervención quirúrgica de quienes no están directamente implicados en la atención médica. Es decir, yo tengo derecho a, en el momento que me van a hacer un examen médico, que venga un familiar, pues no, que me acompañe, van a hacer de repente un examen ginecológico o a una intervención quirúrgica. Uno puede tener derecho, tiene derecho, de hecho, a que ellos estén presentes, a una persona en mi confianza. A que se respete el proceso natural de su muerte como consecuencia del estado terminal de la enfermedad.
el proceso natural de su muerte. Pero no significa que yo diga tengo derecho a que me quite la cánula o como una eutanasia o que me quite ya la venoclisis, eso no, sino a respetar el proceso natural, ¿no? A ser escuchada y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se encuentre disconforme con la atención recibida. ¿Qué significa instancia correspondiente? Si yo no estoy conforme con la atención de la enfermera o del médico, yo tengo derecho a irme al jefe de ellos o irme a la dirección, al director, es decir, a la instancia correspondiente. Ellos también tienen que escucharme. No, el director no puede decir, no, ya le explicó el doctor, ya le explicó la enfermera, yo estoy ocupado un momentito. También el paciente tiene que ser escuchado y recibir respuesta por la instancia correspondiente, si no estoy conforme con la primera instancia del tratamiento. También me tienen que escuchar los superiores. A recibir tratamiento inmediato y repararse por los daños que se ha causado a un paciente. Entonces es responsable el médico y la institución de los daños que se le causan, ¿no? A ser atendida por profesionales de la salud que estén capacitados, ¿no es cierto? Es decir, ese es un derecho que tengo a que los médicos, las enfermeras, los profesionales que me están atendiendo deben tener competencias técnicas, deben tener conocimiento. Es un derecho que yo tengo para que los que me atienden estén capacitados. Pero también el consentimiento informado, a otorgar su consentimiento informado, libre y voluntario, sin que medie ningún mecanismo que vicie su voluntad para el procedimiento o tratamiento de salud. Le está explicando ella que le van a hacer una endoscopía, le van a hacer una punción lumbar, le está explicando para qué la endoscopía, descartar una úlcera péptica, una punción lumbar, porque quieren ver de repente un problema neurológico, pero ese consentimiento informado es libre y voluntario. A él nadie lo puede obligar que vicie su voluntad. Ese consentimiento informado es el paciente autorice el procedimiento médico quirúrgico, la operación que va a ser sometido. Está claro eso, sí, ¿no? No hay mucha explicación sobre los derechos de los pacientes, ¿ya? Doctor, una pregunta. Sí, claro. No sé si en su experiencia, ¿ha habido alguna vez algún dilema con respecto a declarar algún estado del paciente emergencia o no? Es decir, un paciente que llega a una clínica y que para el médico de guardia no es una emergencia y por ende no está dentro del marco de lo que usted acaba de mencionar. Yo no he visto eso, pero sí puede suceder, ¿no? Te refieres a que un paciente va a una clínica y no es una emergencia. Claro, o sea, definitivamente para el paciente, cualquier estado en que se sienta mal lo va a declarar emergencia, ¿no? Pero el médico tratante, a su evaluación no lo es. Yo le voy a contar un caso. En una oportunidad estuve haciendo una guardia y llegó un paciente inconsciente, claro, que respira, tiene pulso, estaba inconsciente. Y pues en la clínica en la que estaba yo justo haciendo la guardia dijeron que era mejor que lo traslade a un hospital nacional. En el fondo era porque la complejidad del cuadro merecía un hospital de mayor prioridad, pero sinceramente en el fondo creo que era un tema más de que no quisieron atender al paciente, ¿no? Pero si no es emergencia, no va a pasar nada. Pero porque a veces uno dice no es emergencia por no atenderlo, pues no, bueno, no es emergencia. Pero si es emergencia y le pasa algo al paciente, hay responsabilidad hasta penal por aquellos que no lo quisieron atender, así sea una clínica. Porque recuerden lo que les he dicho, una cosa es que uno vaya porque está con una diarrea de hace 5 días y una cosa es que vaya por un choque hipovolémico. Las atenciones de emergencias médicas, incluso quirúrgicas, cuando es una verdadera emergencia, no importa que en ese momento no tengas plata, hay que atender la clínica incluso, establecimiento privado. ¿Ya? Si no es emergencia, es diferente, pues, ¿no? Obviamente no es emergencia, vas a la clínica y no tiene dinero para pagar una clínica. Si no es emergencia, tiene que ir a un hospital público, ¿se entiende? Pues si no, todo el mundo iría a la clínica. Pero si es una emergencia y por la cercanía a tu casa, por la rapidez de la atención fuiste, te tienen que atender. Ahora, si es que ellos, con tal de no atender, te dicen que no es emergencia y es una verdadera emergencia y el paciente sufre un daño, si el paciente no sufre daño, igual hay responsabilidad penal, pero esa responsabilidad penal aumenta si el paciente sufre daño o queda con una discapacidad permanente. ¿Está bien? ¿Está claro? Ok, doctor, muchas gracias. Hoy vamos a ver
las normas técnicas de salud para la gestión de las historias clínicas. Y hemos visto los derechos de los pacientes. Ahora vamos a ver la gestión de las historias clínicas, ¿no es cierto? Que estos son ya las normas, la fecha, que eso no va en el examen, pues, ¿no? Lo pasamos, ya le pongo ahí para que tengan la información completa, ¿no? Del 2015, 2016, cada vez miren cómo se iban cambiando las normas como historia, están ahí 2018, ¿no? Como historia. Pero recuerden que el 2018, en marzo, aprobar la norma técnica de salud para la gestión de las historias clínicas. Esa norma técnica, que la última, salió en marzo del 2018, ¿no? El ministro lo aprobó, la norma técnica que ahora vamos a hablar. Sobre todo definición. Bien. Se ve bien, ¿no? Doctor, no se ve. ¿No se ve la filmina? No se ve, doctor. No, doctor. No, doctor. A ver, no le he compartido. No se ve, doctor. Ya lo voy a compartir. Ahora, Ahora sí, doctor. listo. Ahora sí, ¿no? Sí, Empezamos. doctor. Ahora sí, Ya, doctor. no había compartido. Finalidad. ¿Cuál es la finalidad de gerenciar las historias clínicas? Contribuir a mejorar la calidad de atención de los pacientes que acuden a los servicios de salud. Mejorar la calidad de atención a través de un adecuado manejo de historias clínicas, una buena conservación y eliminar las historias clínicas como a proteger los intereses legales de los usuarios. Entonces nosotros queremos mejorar la calidad de atención, pero siempre y cuando manejemos muy bien, conservemos, eliminemos las historias clínicas, ¿no? En las instituciones que brindamos servicio. Miren, acá está estadística, miren, un archivo de historia clínica. ¿Cuál es el objetivo del documento de la gestión de historia clínica? Tenemos que establecer procedimientos, ¿no? Procedimientos técnicos y administrativos para el manejo, para la conservación y eliminación de las historias clínicas en las instituciones prestadoras de los servicios de salud. ¿Qué es la IPRES? La IPRES son iniciales que es instituciones prestadoras de servicios de salud. El Hospital Sabogal, el Hospital Carrión, un centro de salud son IPRES, pues son instituciones que brindan los servicios, ¿ya? Ellos hacen procedimientos técnicos y administrativos. Además, otro objetivo es establecer el manejo estandarizado del contenido básico que se registra en la historia clínica en relación al conjunto de prestaciones cuando nosotros estamos vendiendo un servicio, ¿no? Siempre respetando la ley y las partes administrativas del proceso de atención en salud. ¿Dónde se aplica la gestión de las historias clínicas? En todos los establecimientos de salud públicos y privados, o si hay ambos mixtos, ¿no? Por ejemplo, en un puesto Santa Rosa, se puede aplicar en la Seguridad Social, en el Hospital Obrero, que ahora se llama Guillermo Almenara, o un ejemplo en el Instituto de Salud del Niño que está ahí en la Avenida Brasil, es decir, establecimientos públicos o privados de la Seguridad Social, en todos ellos se aplica la gestión de las historias clínicas. Entonces, algunas definiciones operativas que ustedes van a escuchar. Una cosa es acto de salud y otra cosa es el acto médico. El acto de salud es la actividad que realizan los profesionales de la salud, la enfermera, la obstetriz, el tecnólogo, es decir, actividad de los profesionales
pero no incluye al médico. Y todas esas actividades de los profesionales, salvo excepto el médico, pueden ser de prevención, de promoción, recuperación y rehabilitación a la persona, a la familia y a la comunidad. De acuerdo al modelo de atención de salud, ese es acto de salud. Intervienen los profesionales, salvo el médico. Pero el acto médico, su nombre lo dice, es toda actividad que realiza el médico en el ejercicio de la profesión, es decir, en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y rehabilitación en la atención integral del paciente. Entonces, una cosa es el acto de salud y otra cosa es el acto médico. El acto de salud son los profesionales que realizan la atención preventiva, promocional, recuperación y rehabilitación, exceptuando el médico. Y cuando interviene el médico ya no se dice acto de salud, sino acto médico. Su nombre lo dice. Atención de la salud. Atención de la salud es la actividad que es desarrollada por el personal de la salud. Las actividades que hacemos, lo que trabajamos en el sector salud, para promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud que se brinda a la persona, familia y comunidad, ese tipo de actividades preventivas, promocionales, recuperativas y rehabilitación, ¿cómo se llama? Atención de la salud. Y el alta es el egreso de un paciente vivo de la IPRES cuando culmine el periodo de hospitalización. Es decir, si el paciente ya estuvo 10 días hospitalizado y se va a su casa, eso se llama alta. La razón del alta es porque concluyó el proceso de tratamiento. Pero ¿cuándo es también el alta? Cuando sale de hospitalización, no solamente porque terminó el tratamiento, pues ya se mejoró, sino es alta cuando el paciente hospitalizado se va de la seguridad social, resulta que pertenecía a las Fuerzas Armadas, se sale de la seguridad social y se va donde pertenece a Fuerza Armada, eso también es un alta. Culmina su hospitalización. ¿Está bien? Y entonces, ¿quién da el alta? El personal médico, ¿ya? Puede ser trasladado a otra institución prestadora de salud a solicitud del paciente o de la persona responsable, ¿no? Y entonces el médico decide y eso se llama alta, el egreso de un paciente que está hospitalizado a otro establecimiento, ¿no? Alta. Una cosa es archivo común y otra cosa es archivo activo de historia clínica. El archivo común es el archivo donde están las historias clínicas que están clasificadas, ¿no? Y ese archivo común, todas las historias clínicas que están guardadas, clasificadas, se llama archivo común. Y el archivo común puede ser un archivo activo y un archivo pasivo. Entonces, el archivo común significa todas las historias clínicas, puede ser archivo activo y archivo pasivo. ¿Qué es el archivo activo? Son las historias clínicas que utilizan los pacientes y tienen 5 años de antigüedad. ¿Está bien? De la última atención, o sea, tiene 2 años, 1 año, 4 años, hasta 5 años. Ese es el archivo activo, hasta 5 años. Archivo activo forma parte del archivo común. Pero hay un archivo pasivo que forma parte del archivo común. El archivo pasivo es donde se guardan las historias, pero que ya tiene más de 5 años de su última atención. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que de repente me atendí en Lima, porque yo vivo en Tumbes, vivo en Piura, estuve de paso por Lima, han pasado ya más de 5 años, ya no he regresado, ya esa historia se va al archivo pasivo porque ya pasó 5 años, un ejemplo. O el paciente vive en Lima, se atendió en el Hospital Carrió, pero ya no se enfermó, o ya tiene dinero, se atiende en una clínica y ya pasó más de 5 años de su última atención, entra la historia al archivo común, pero archivo pasivo. Entonces, 5 años es la diferencia de archivo activo y archivo pasivo. ¿Y qué es el archivo especial? Es el archivo asignado a las historias clínicas de casos médicos legales y de interés científico histórico, donde están también los pacientes con cáncer ocupacional, ¿no? Por el trabajo. Si yo tengo una historia clínica que la paciente se murió y han hecho una denuncia al colega, al médico, y le tengo que dar una copia de esa historia al juez que me lo ha pedido, esa historia clínica le doy una copia.
pero la historia ya la original, ¿dónde la guardo? Al archivo activo pasivo no, entra a un archivo especial, porque si el juez quiere la original y se me pierde la historia, imagínense, hay una responsabilidad del director. Entonces ese tipo de historia clínica donde hay problemas médicos legales o también tiene un interés científico histórico, van a los llamados archivo especial. Entonces miren las diferentes definiciones de la gestión de historia clínica. Auditoría informática, carpeta familiar. Auditoría informática es la actividad que recolectamos, consolida, evalúa, evidencia para comprobar si la entidad ha implementado los controles, protección de los activos, mantenimiento de la integridad de los datos, seguridad informática y uso eficaz y eficiente de los recursos. En otras palabras, si yo como director del hospital he implementado controles, sé dónde están las historias activas, pasivas, el tiempo, mantengo la integridad de los datos, todo eso tengo que hacerlo porque esa es la auditoría informática. Es decir, yo voy a programar la actividad, ¿no? Para ver si están bien los datos, si hay una seguridad informática, rápidamente se pierde la historia clínica, ese se llama auditoría informática. ¿Y qué es la carpeta familiar? Muy importante para la salud pública. En la carpeta familiar, ahí está la ficha familiar. Cuando una familia que vive en la manzana G4, lote 3, esa familia, el conjunto de papá, la mamá, los sobrinos, ¿no? En esa casa donde ellos viven, por ejemplo, está la ficha familiar y las historias clínicas de cada uno de ellos, eso se llama carpeta familiar. Entonces, la carpeta familiar se archiva en los, digamos, en los archivos comunes, ¿no? La carpeta familiar. Entonces, todos los datos de una familia, su vivienda donde ellos están viviendo, ¿no? Todo eso, cada uno de esos miembros de la familia tiene su ficha familiar, tiene su historia clínica. Y todos ellos, como en una misma familia y una casa, es bueno tener como carpeta familiar, ¿no es cierto? Y se archiva en el archivo común. No solemos tener mucho en otros países, sí, como Cuba, que manejan bastante la atención primaria, ¿no? Deberíamos tener carpeta familiar. Por ejemplo, un paciente que tiene COVID, rapidito, pues yo tengo los datos de toda su familia, dónde vive, eso está en la carpeta familiar. Si tuvo COVID, ya yo hago el cerco epidemiológico, viruela del mono, o tiene una tuberculosis. Es importante tener carpetas familiares, porque ya son archivos donde están toda una familia en esa casa, sus historias clínicas de cada uno de ellos. Una cosa es centro consultante y otra cosa es centro consultor. El establecimiento, el IPRES, en una determinada área que tiene tecnología de información, donde envía información y recibe información para ser apoyado por otra institución de mayor complejidad, se llama centro consultante. ¿Ya? Por ejemplo, estoy en un centro de salud y yo le envío información, comunicación, ¿no es cierto?, a través del internet, un ejemplo, ¿a dónde? A un hospital. Y ese hospital me da información de mayor complejidad. Yo que trabajo en una posta soy el centro consultante. Si yo trabajo en un hospital San José, que es un hospital de mediana complejidad, y le pide información, ¿no es cierto?, aquí al hospital Carrillo, que es más complejo, San José es el centro consultante, porque utilizo la tecnología de información para enviar información, recibo información, porque soy apoyado por otro establecimiento más complejo. Ese es el centro consultante. Y el más complejo, que es el que enseña, envía información, se llama centro consultor. Es la IPRE que cuenta con los recursos asistenciales más especialistas, pues, ¿no? Especializado, más tecnología de información y comunicación, y que brinda a distancia el apoyo a los componentes de gestión, información, educación, comunicación y prestación de salud requerido por los centros consultantes. Por ejemplo, yo trabajo en un centro de salud, ¿no?, de Ayacucho, y le he hecho una pregunta al hospital materno perinatal. El centro de salud o el hospital de Ayacucho es el centro consultante, pero el hospital es maternidad, el instituto materno perinatal es el centro consultor, porque es recurso asistencial más especializado, tiene mayor tecnología y va a apoyar en gestión, en información, educación, comunicación y para prestar servicios. Porque yo puedo hacer como centro consultante una pregunta sobre gestión. ¿Me podría decir cuántos
cuánto tiempo dura un plan operativo, cuántos meses o cuántos años. Entonces el centro consultor puede también hacer una pregunta de gestión. El plan operativo dura más que 12 meses, mientras que el plan estratégico dura mínimo 3 años. Entonces son preguntas de gestión. También puede ser de información, de educación o comunicación o de algo de salud. Entonces hay centro consultante y centro consultor. Comité evaluador de documentos. ¿Quién designa al comité que va a evaluar los documentos? Es el designado por la más alta autoridad, por el director del hospital. Y el comité evaluador conduce el proceso de formular el programa de control de los documentos, eliminar documentos que tienen más de 15 años o transferencia de documentos. Ese comité evaluador de los documentos, de la calidad de la gestión de historia clínica, es designado por el director del hospital. Y hay un comité institucional de historia clínica. Una cosa es documentos en general y otra cosa es historia clínica. Los profesionales designados por la dirección o una red de salud tienen responsabilidad de velar por la calidad de la historia clínica. Solamente como documento historia clínica específicamente hay un comité institucional de historia clínica que vela por la calidad de las historias clínicas, ¿no es cierto? Que cumplan las normas sobre historia clínica. Y el consentimiento informado, que ya lo hemos dicho en los derechos del paciente, es la conformidad expresa del paciente o su representante. Si el paciente tiene 7 años, el paciente tiene un problema mental o está en coma inconsciente, no va a poder contestar. Entonces su representante va a ser el consentimiento informado. El consentimiento informado es que uno está conforme con el tratamiento médico, el procedimiento, la operación que le van a hacer, ¿no es cierto? Entonces el médico consciente y libremente va a realizar el procedimiento y para eso necesito la autorización de mi paciente. Eso se llama consentimiento informado. Es un documento por escrito con la firma del paciente. A veces hay testigos incluso, ¿no?, que pueden firmar al costado. Datos personales y datos sensibles. Los datos personales es la información sobre una persona, ¿no es cierto? Ese es el dato personal. Información, nombre, apellido, ¿no es cierto? Años, ¿no es cierto?, que uno tiene, domicilio, datos personales. Pero el dato sensible son datos personales, ¿no? Pero imagínense, están hablando pues también de ingresos económicos, condición política, religiosa, si estoy afiliado a un sindicato, o sea, es algo ya más familiar, ¿no? Entonces se llaman datos sensibles. La información de la salud tiene muchos datos sensibles. Por ejemplo, es alérgica a la penicilina, ha tenido tuberculosis más antes, datos sensibles. Egreso es la salida de un establecimiento de salud del paciente que estuvo hospitalizado, es decir, internado. El egreso, o sea, la salida puede ser alta, voluntaria, pero también muchas veces, cuando hablamos de alta, estamos hablando pues del ser vivo, pero uno también egresa porque uno muere. Si una persona tuvo, por ejemplo, un infarto cardíaco fulminante, ese paciente pues ya deja hospitalización porque ya falleció. Eso se llama egreso. El alta, el paciente sale vivo. El paciente que ya está muerto pues ya se llama egreso, ¿no? O el paciente que sale, claro, el paciente sale vivo o sale fallecido, igual, en ambos casos es un egreso. El paciente que es trasladado a otro establecimiento de salud es un egreso. El paciente que por no pagar, no tenía así, se escapa, se fuga por no pagar 1.500 soles de hospitalización, se va, también pues si se fuga es un egreso. Pero ese paciente va a ser, digamos, se va a documentar que se ha fugado para que la próxima vez que tenga atención en la emergencia del hospital, ahí se le va a cobrar o no se le va a atender salvo que sea emergencia. Entonces el egreso es algo ya que implica alta del paciente, fallecimiento, traslado a otro establecimiento o fuga, todo eso se llama egreso. La epicrisis es un documento médico legal que está en la historia clínica. Viene a ser como un resumen, ¿no es cierto? Donde están las normas técnicas, un resumen, tratamiento, anamnesis, ¿no? Análisis de laboratorio. Eliminación de documentos es cuando se destruyen los documentos, ¿no? Voy a destruir las historias clínicas, pero pido autorización al Archivo General de la Nación.
Establecimiento de salud es aquel establecimiento donde se hacen las consultas ambulatorias, consulta externa. Hay establecimientos donde se realiza también hospitalización para prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, ¿no es cierto? Para mejorar el estado de salud de los pacientes, ¿no? Establecimientos. La posta, el instituto, el hospital, todos son establecimientos de salud. Etapas de vida son grupos de población, de acuerdo a las edades. Por ejemplo, hay etapas de acuerdo al modelo de atención integral. Hay niños de 0 a 11 años, adolescentes de 12 a 17, el joven se llama 18 a 29 años, el adulto es 30 a 59 años y ahí el adulto mayor sigue siendo mayor de 60 años. Ya debe cambiarse, ¿no? De muchos ya viven 80, ¿no? 80 años, más de 70 años. Ya, estos son atenciones por grupos etarios, etapas de vida. La firma digital es la firma electrónica. Es la firma electrónica, pero que utiliza una técnica especial, criptografía, con claves, que son claves privadas y claves públicas, la firma digital, ¿no? Y la firma electrónica es cualquier símbolo basado en medios electrónicos, por eso se llama adoptado para vincularse y garantizar la integridad de un documento electrónico, ¿no? Actualmente, mucho hemos tenido firma electrónica para dar tratamiento online, tratamiento del paciente con hipertensión, diabetes, para que ese paciente que tiene 65, 70 años, es hipertenso, diabetes, no se contagie de un hospital en los tiempos del 2021, ¿no? Sobre todo, entonces nosotros firmamos la firma electrónica y le daban, pues, en las recetas y le daban su medicamento. Historia clínica es el documento donde están los datos de identificación del paciente y toda su atención, la anamnesis, ¿no? El tratamiento, los análisis, ¿no? Los resultados de la placa. Historia clínica electrónica es la historia clínica, ¿no? Registrada en la multimedia, refrendada con la firma digital del médico, ¿no? Registro, almacenamiento y se realiza con condiciones de seguridad, ¿no? Ojalá que con el tiempo tengamos historia clínica ya electrónica para evitar tremendo archivo, ¿no? Pero todo tiene que tener su computadora. A falta computadoras en la administración de un hospital, menos va a haber en cada consultorio, ¿no? Entonces deberíamos hacer un esfuerzo. Y la historia clínica informatizada es la historia clínica por medios electrónicos que lo van a guardar en la computadora, lo actualizan, recuperan la historia. Todo eso es historia clínica informatizada, esa es la historia que está, pues, en mi CPU, ¿no? Información clínica. Esto de información, su nombre lo dice, información clínica contenida en la historia clínica electrónica o la historia clínica física que lo guardamos en los servicios de estadística. Esa información clínica, sea historia clínica electrónica o física, lo registra el profesional de la salud que atiende al paciente, ¿no? De acuerdo a su salud que ha tenido antes, qué problemas tuvo en salud, a problemas de salud presentes o pronosticado físico o mental de una persona. Puede también incluso haber análisis de laboratorio, ¿ya? Entonces es la información clínica. El IPRE son las instituciones que prestan servicios de salud, ¿cierto? Para prevenir, promocionar, diagnosticar, tratar, rehabilitar, ¿no? Servicio complementario o atención médica. El médico tratante es el médico no competente que maneje el problema de la salud del paciente, lo diagnostique y lo le da tratamiento. En la IPRES, un grupo de médicos a cargo de la atención a hospitalización, el médico tratante es aquel que atiende por primera vez al paciente. En hospitalización, el médico tratante es el que lo atendió por primera vez al paciente o a su ingreso en hospitalización. Cuando el paciente es trasladado a otro establecimiento, a otro servicio, el médico tratante es aquel que asume su tratamiento médico quirúrgico. O sea, yo fui su médico tratante, pero se fue a este hospital, el médico tratante será el médico del otro hospital donde se ha ido el paciente. ¿Qué pasa si no hay médico tratante porque tuvo de vacaciones, se fue o se enfermó? Entonces el jefe del servicio del hospital donde está siendo atendido el paciente, él hace las funciones de médico tratante, lo reemplaza. Comando no muere. Los médicos residentes que están haciendo especialidad, no se habla de médico tratante porque ellos están en formación de posgrado, menos tampoco el interno de medicina, ¿no? Ellos no son médicos tratantes. Programa de control de documentos es un documento de gestión en el archivo donde están todos los documentos, ¿no?
el número de años que debe conservarse, ¿no? Y cuándo se debe eliminar. Ahí están los datos personales de organización, almacenamiento, ¿no? Transferencia documental es un procedimiento que es el traslado, su nombre lo dice, de los documentos de un archivo a otro archivo, pues se llama transferencia documental. Usuario de salud es la persona que recibe el tratamiento, ¿no? Recibe los procedimientos, ¿no? Es el paciente, en otras palabras. Bien, esa es la gestión de las historias clínicas. Y vamos a terminar la charla con, digamos, las normas donde se le da más poder al Ministerio de Salud, cuando hay problemas de salud pública. Se ve, ¿no? Ya. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Mire, esta es la ley importante, tiene que conocerla. Ley que establece medidas que fortalecen la Autoridad de Salud del Perú, el MINSA, con el fin de garantizar la prevención, el control de los riesgos y enfermedades de la población. Obviamente esta ley salió antes pues, del COVID, pero ya antes del COVID, ya el Ministerio le tenía, en base a esta ley 3423, tenía, digamos, autoridad a nivel nacional para garantizar la prevención de enfermedades, el control de riesgos y enfermedades de la población. Esa es la ley. Esta ley le está dando más poder al MINSA, ¿ya? ¿Cuál es el objeto de la ley? El objeto es fortalecer la autoridad de salud de nivel nacional para garantizar la prevención, el control de riesgos y enfermedades de la población en cumplimiento de su rol conductor de la política nacional, de su rol de rectoría. Entonces, esa ley fue reglamentada con un decreto supremo. El reglamento de la ley se aprobó con el decreto supremo. La ley es macro, el reglamento es algo más específico. Entonces, el reglamento es la ley, pero ya más específica. Entonces, más que la ley, vamos a hablar del reglamento de esa ley. La ley 3423 fue reglamentada y aprobado con decreto supremo 029 del año 2016. O sea, hace más de 6 años, casi 6 años. Ámbito de aplicación, a ver, este reglamento es de aplicación al MINSA como órgano rector, sus organismos públicos adscritos, o sea, los hospitales, los institutos nacionales, aquí hay instituciones públicas de nivel nacional, las regiones y locales que son las provincias y los distritos. También la gestión, las direcciones de salud, los gobiernos regionales, direcciones regionales, microredes, instituciones prestadoras de salud, es decir, todos los establecimientos de salud, ¿no es cierto?, se aplica este reglamento de la ley. Entonces vamos a hablar un resumen del seguimiento, monitoreo y supervisión y cumplimiento de función, ¿no? Acá están fumigando, ¿no?, el cementerio, acá destruyendo de repente larvas, insectos, ¿no? Entonces, seguimiento, monitoreo y supervisión y cumplimiento de funciones. El Ministerio de Salud, a través de los diferentes órganos, realiza el seguimiento, realiza el monitoreo y continuo del ejercicio de las funciones transferidas de autoridad sanitaria a los gobiernos regionales. ¿Cuántas funciones se transfirieron a los gobiernos regionales? ¿Quién sabe? 16. Promoción de la salud es uno de ellos, salud ambiental es otro de ellos,
construcción de establecimientos es otra de las funciones. ¿Cuántas funciones se ha transferido? ¿Cuántas eran? ¿Cuántas? ¿Quién se acuerda? 16 funciones, ¿no? Entonces, el MINSA debe hacer el seguimiento de las funciones que han sido transferidas a las regiones, sobre todo temas relacionados con la salud pública, ¿ya? Identificación de situaciones de riesgo. Cuando los órganos del Ministerio de Salud, cuando estén haciendo seguimiento y monitoreo, por ejemplo, al Cusco, por ejemplo, o Arequipa, identifiquen situaciones de riesgo para la salud pública porque no han cumplido. Por un ejemplo, el director, para hacerlo más práctico, el director regional del Cusco han hecho una supervisión y ven que no está cumpliendo las funciones de salud pública. Entonces, el personal del Ministerio de Salud va a comunicar, ¿no? Que, por ejemplo, el Cusco no está vacunando a los niños, hay bastantes niños que se están enfermando con neumonía. Entonces, la autoridad, el director regional del Cusco, como ejemplo le digo, no de la vida real, no está poniendo la vacuna, tiene que informar ese incumplimiento. Entonces, por ejemplo, el servicio de epidemiología va a informar al viceministro de Salud Pública el incumplimiento de las funciones de salud del director regional de Cusco, por ejemplo, de Cusco. Y va a estar sustentado su informe y va a hacer alguna recomendación. Por ejemplo, el servicio de salud de las personas del MINSA, que ha visto que no están cumpliendo algunas obligaciones de salud pública, las autoridades de los gobiernos regionales le va a decir al viceministro de Salud lo que está sucediendo, ¿no? Y luego lo van a derivar al CDC, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Entonces, el órgano del ministerio encargado dentro de la semana, luego que lo ha visitado, ha monitoreado y ha supervisado, prepara el informe. Y ese informe, ¿no? Que, por ejemplo, en determinado hospital no se está vacunando o tienen vacunas que ya con fecha vencida. Entonces, ese informe que ha ido al viceministro, ha ido de epidemiología, se lo van a hacer llegar ¿a quién? No van a sancionar, se lo va a hacer llegar al director regional que de repente no se ha enterado del Cusco, de Ayacucho, DIRESA o Gerencia Regional de Salud, o que haga a su vez. Entonces el viceministro de Salud Pública va a remitirle al gobernador regional del Cusco, le va a remitir al director regional de salud del Cusco el incumplimiento del hospital de Lorena del Cusco, que no está vacunando, está viendo vacunas que ya están próximos a vencer. Informe, monitoreo y supervisión. Eso es lo que va a hacer. Primero les informa al gobernador y a su director regional. Informe de la autoridad regional. La autoridad regional, bajo responsabilidad de su director, implementa las acciones inmediatas, comienza a hacer campañas, ¿no?, a la comunidad, charla masiva para que la gente vaya a vacunarse, por ejemplo, acciones inmediatas de corto y mediano plazo. Y va a informar periódicamente que ya comenzaron a mejorar la cobertura de inmunización y va a evitar que venza la vacuna, ¿no es cierto? Tienen que informar qué cosa se ha hecho, las medidas correctivas, ¿no es cierto? Y los resultados, ¿ya? Por las medidas correctivas. Informe del órgano técnico. ¿Qué pasa? Que persiste el riesgo, a pesar que se le ha dicho al gobernador y al director regional, no vacunan, sigue la gente complicándose, enfermándose y muriéndose los niños por falta de vacuna contra el neumococo, contra el hemófilo. Entonces emite el informe correspondiente al despacho del viceministro y va a decir que el centro de epidemiología intervenga. Está bien que la salud esté descentralizada, pero si no cumple el director regional de Puno del Cusco, va a intervenir el MINSA. Entonces va a implementar una respuesta efectiva para hacer frente a riesgos de salud pública identificados en ese ámbito territorial de la región o local, si es una provincia o distrito, ¿ya? Además que va a intervenir el MINSA, va a haber recomendaciones de una acción administrativa, de repente una sanción para el director, o legal, una denuncia, ¿no?, por incumplimiento de sus funciones, de ser el caso. Delegación de la solicitud de intervención. El MINSA, a través del despacho del ministerio y sobre todo del viceministro de Salud Pública, pueden solicitar de manera directa, ya que no ha incumplido con tomar las medidas
correctiva, a pesar que se le dijo al gobernador, a pesar que se le dijo al director regional, entra entonces a intervenir epidemiología, el CDC, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, para que se implemente la medida correctiva debido a la inacción, a la irresponsabilidad, a la dejadez del gobierno regional y su director regional, ¿no? Y entonces hay un proceso de implementar medidas de respuesta efectivas frente al riesgo de salud pública. El Centro Nacional, el CDC, el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control, recibe la solicitud del despacho del ministro o el despacho del viceministro de Salud Pública, ¿no es cierto?, para que intervenga en Cusco, en Ayacucho, y luego va a derivar a un equipo técnico evaluador, ¿no?, para que realice la intervención implementando medidas de respuesta efectiva debido a la inacción de esa región. El equipo técnico evaluador debe tener en cuenta, en consideración, los siguientes criterios para el evaluar. A ver, ¿qué va a hacer? A ver, del Ministerio de Salud, se van a trasladar al Cusco o a Puno o a Arequipa. ¿Qué van a hacer? A ver, criterios. Incumplimiento por parte del gobierno regional o gobierno local de las recomendaciones que le hicieron, ¿no es cierto?, el MINSA en su debido momento. Puede haber eventos exógenos que tienen riesgo de impacto en la morbilidad y o mortalidad de la población, ¿no es cierto? Puede haber también otras características que hayan intervenido. El CDC remite el informe de necesidad de la intervención. ¿A quién le va a dirigir? Sobre todo se dirige al viceministro de Salud Pública y solicita que se declare intervención por riesgo de la salud pública. Debe salir un documento declarando en emergencia esa región, una emergencia sanitaria. Por ejemplo, caso de viruela del mono, un ejemplo. Sustento para declaratoria de intervención de riesgo de salud pública. El viceministro, si lo considera necesario, dentro de las 48 horas de recepcionar la solicitud de declarar riesgo de salud pública como un supuesto de emergencia, el viceministro entonces, él no lo hace, eleva al ministro de Salud, al despacho ministerial, el expediente para declararlo en emergencia esa región con los sustentos correspondientes. Y entonces el ministro de Salud le comunica al presidente de la República y el presidente de la República saca un decreto supremo declarando en emergencia sanitaria, ¿no?, a la región de Puno, a la región, un ejemplo, del Cusco, ¿no? ¿Quién lo firma? El presidente de la República, porque es decreto supremo, pero ¿quién lo refrenda? Además del presidente de la República, lo refrenda, por ejemplo, el premier, lo refrenda el ministro de Salud, el ministro de repente de Economía, ¿no? Ya decreto supremo y firma del presidente, pero ese decreto supremo, ¿quién lo hace? Lo hace en el Ministerio de Salud para que lo firme el presidente, pues, ¿no? Cuando la intervención incluya otros sectores, por ejemplo, economía y finanzas, el MES, porque necesitamos plata, además del MINSA, entonces se tiene que hacer con decreto supremo. ¿Está bien? Si la intervención contempla acciones de gestión que no implique plata, no implique ejecución presupuestal, la declaratoria de intervención puede hacerse con resolución del ministro o del viceministro. Es una declaración de emergencia, lo puede hacer el ministro de Salud, claro, siempre y cuando solamente intervenga el Ministerio de Salud y no se necesite dinero, no se necesite presupuesto, ¿no? Ya. Pero si es que se necesita dinero, presupuesto, o van a intervenir otro ministerio, el Ministerio de Salud no es jefe del Ministro de Economía. Ahí entonces ya cuando hay varios ministerios, el jefe de todos los ministros, ¿quién es? El presidente de la República, se hace con decreto supremo. ¿Ya? Entonces está claro, ya saben cómo se actúa. Declaratoria de intervención por riesgo de salud pública. El decreto supremo que declara en riesgo sanitario, emergencia sanitaria, tiene una información mínima. Primero, ¿cuánto tiempo lo va a declarar en emergencia? Puede ser mensual, pero no debe pasar de 3 meses. La relación de bienes y servicios que se requiera contratar. Necesitamos contratar CAS, médicos CAS, o necesitamos comprar vacunas, por ejemplo. En el caso del COVID necesitamos comprar, digamos, pruebas moleculares, mascarillas, ¿no? Mascarilla quirúrgica, es decir, en esa declaratoria que por 90 días se tiene que poner también qué cosa vamos a comprar, se va a contratar servicios médicos,
se tiene que decir el presupuesto para financiar los servicios y los bienes, y el plan de intervención como anexo formará parte del decreto supremo, ¿no? Todo eso contiene. La Dirección de Epidemiología del CDC, si pasó los 3 meses, puede solicitar prórroga de declaratoria. A veces uno lo hace 30 días y uno puede solicitar prórroga, lo hice 60 días, puede dar prórroga, pero generalmente todo decreto supremo no debe pasar de 3 meses, puede ser 1 mes, 2 meses, pero máximo 3 meses. Si a los 3 meses, como el caso del COVID, que tiene años, sigue el problema, puedo yo aumentar, prorrogarlo, la declaratoria de emergencia, pero cada vez que hago la declaratoria de emergencia, cada vez que lo hago, debe durar 1 mes, 2 meses o hasta 3 meses. Después de 3 meses lo puedo prorrogar, ¿no? Como acá dice, puede haber prórroga de la declaratoria de intervención de riesgo de salud pública por la emergencia. Ejecuto el plan de intervención ya lo aprobé, ya lo firmamos. Implementación. El plan de intervención complementa las acciones que realizan los gobiernos regionales y los municipios y provincias, que son gobiernos locales, y tiene como propósito restaurar la cadena de respuesta sanitaria para reducir el riesgo de la salud pública. Por ejemplo, el COVID. El jueves vamos a hablar de la organización de la atención del COVID. La contratación de bienes y servicios requeridos para enfrentar la declaratoria de intervención por riesgo de salud pública como un supuesto de emergencia sanitaria se sujeta a lo establecido en el artículo 27, ley 30225, ley de contrataciones del Estado y el reglamento de la ley de contrataciones, siempre que se encuentre convenio. Bueno, ¿qué significa esto? A ver, que se sujeta, ¿no?, un supuesto de emergencia sanitaria, ¿no? Significa que cuando uno aplica la ley de contrataciones, nosotros vamos a hacer clases de logística con ustedes más adelante, ¿no?, de acá a unos meses, pero ya le digo que la ley de logística, la ley de contrataciones dice cómo van a ser los contratos, los procedimientos, pero cuando es un decreto de emergencia, esos procedimientos, esa normatividad, ya no solamente queda en suspenso, si no sabe qué pasa, se agiliza, pues no, porque si no la burocracia me va a ganar. Entonces se sujeta a lo establecido en el literal, pero como es un decreto supremo que declara en emergencia, esta norma de logística de la ley de contrataciones se hace más ágil, más rápido. Contratación de personal a través de la contratación administrativa de servicios. La contratación de personal a través de la contratación se sujeta a este decreto legislativo 1156, es decir, se contrata al personal a veces sin concurso, a dedo, como quien dice. ¿Pero por qué? Porque es la emergencia. Si vamos a poner a hacer un concurso, a tomar examen, la gente se va a morir, se va a complicar. Entonces esa cosa ya se mantiene en suspenso. ¿Por qué? Porque hay el decreto supremo para hacerlo más rápido, ¿no?, más eficiente la atención. Sostenibilidad de actividades de vigilancia, prevención y control. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el CDC, envía informe al viceministro de Salud Pública con recomendaciones para dar sostenibilidad. Ya han intervenido, ya se ha contratado, se está vacunando, se han comprado vacunas, por ejemplo, o si había vacunas, se ha contratado personal para que vacune. Entonces tienen que darle sostenibilidad a esa vigilancia, prevención y control, ¿no?, para el gobierno regional donde han intervenido. Informe para los órganos de control. En aquellas situaciones en que al haber intervenido se realizó riesgo, porque intervino el MINSA, pero hubo incumplimiento del gobierno provincial o local, hubo incumplimiento del gobierno regional, pues bien, en realidad está bien, interviene el MINSA, pero le van a hacer un informe a la Contraloría para que investigue y sancione a los responsables de la inacción, porque ha habido riesgo. Financiamiento, dinero del plan de intervención. La implementación del plan de intervención aprobado en el marco de lo establecido se va a financiar con presupuesto, con plata. ¿De dónde? Del MINSA, ¿no? Entonces, ya que el gobierno regional no intervino, interviene el MINSA, interviene el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y el dinero, ¿de dónde lo saca? Lo saca del mismo presupuesto del MINSA, ¿no? Fortalecimiento en la capacidad de gestión de salud pública de los gobiernos regionales. La autoridad de salud de nivel nacional y regional
para fortalecer y contribuir al mejoramiento continuo de las funciones transferidas a las regiones, que son 16 funciones, en los temas de gestión de salud pública, como condición previa, consideran dichas funciones la exigencia de los requisitos técnicos que demuestren su idoneidad y capacidad técnica especializada, ¿ya? Entonces es importante que las personas que se han transferido esas funciones sean personas pues, que tengan requisitos técnicos, gente con capacidad, con experiencia. Disposiciones complementarias finales. El Ministerio de Salud, a través de una resolución del ministro, puede dictar algunas medidas complementarias, ¿no es cierto?, para este reglamento. O sea, este reglamento que se ha aprobado con decreto supremo a lo largo de los años puede necesitar, porque ustedes saben que cambia la situación de emergencia, la situación de enfermedades, ¿no? Entonces el MINSA no sale otro decreto supremo. El MINSA puede complementar con algunas normas que complementen a ese decreto supremo. Por ejemplo, estábamos con COVID y ya pues el MINSA ha agarrado y ha hecho algunas directivas para hacer frente al COVID, pero luego vino la viruela del mono, seguimos con la cuarta ola del COVID, viene la viruela del mono que tenemos más de 1000 casos, un complemento a ese decreto sobre el COVID, ¿no? Lo ha hecho el MINSA, digamos, ahorita el COVID es una emergencia sanitaria, pero la viruela del mono no es una emergencia sanitaria porque no es tan contagioso como el COVID, ¿no? Pero en el COVID sí hubo un decreto supremo y cada vez se vuelve a prorrogar la emergencia por COVID, ¿no? La emergencia por COVID ahorita ya se ha prorrogado todo septiembre, seguro en septiembre se va a prorrogar para digamos, octubre y así hasta noviembre, porque mientras sigue el COVID. Pero se puede prorrogar hasta 3 meses la emergencia sanitaria, y luego se vuelve a prorrogar si sirve, ¿no? Disposiciones complementarias finales, ya hemos dicho, complementa el ministerio con resolución ministerial. Entonces, esto es ya la alta, que hemos ya explicado, ¿no? Despacho viceministerial, la solicitud del Ministerio de Salud, ¿no? El fluxograma que lo dejo ahí grabado, ¿ya? Recording stopped. Listo, ya dejé de grabar. Entonces, como yo le digo, por ejemplo, el Callao. En el Callao resulta que hay un ejemplo, hay bastantes casos de dengue por ventanilla. Y se está viendo que muchas personas se están complicando y se están falleciendo. Demográfica Nacional